Bueno, en esta escuela quise traerles un tema un poco complejo, pero pues espero en el Señor que haya esa claridad de parte del servidor humanamente y que el buen Espíritu pues traiga luz, ¿no?, a cada corazón. Les quiero decir que mi propósito en traer esta enseñanza es que aquel hermano que se encuentre luchando con algún pecado de manera reincidente pueda tener una motivación más para dar la lucha, porque pues hemos hablado mucho acerca de la membresía, del cuerpo como tal de la iglesia, pero hace 15 días que hablábamos de la Cena del Señor, acerca del examen individual que debemos hacernos. Una manera de motivarlo es lo que vamos a ver. Bueno, vamos a Corintios 5. Hace 15 días mirábamos Corintios 11, ¿no? Y vamos a estudiar Corintios 5. Estaré usando la Reina Valera 95. Corintios 5:1. Dice: se ha sabido que entre ustedes hay fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su papá, y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de ustedes al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, ¿con el poder de quién? De nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Saltemos al 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? A los que están fuera Dios los juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias porque has santificado un día, Señor, de la semana para buscarte. Señor, ahora que nos acercamos a esta palabra, trae claridad. Que tu buen Espíritu le conceda arrepentimiento y fe al que no ha nacido de nuevo. Y arrepentimiento, Señor, si entre nosotros hay un hermano que ha pecado. Y a todos los hermanos, Señor, infúndenos un santo temor y temblor por ti, para servirte así. Agradecemos, Señor, oramos por nuestra hermana Belarmina en la iglesia de Girón, que se encuentra enfermita. También oramos por los hermanos de la iglesia local que se encuentren enfermos, para que en tu misericordia, Señor, les traigas alivio. Si entre nosotros hay alguien que tiene alguna dolencia, Señor, por medio de tu palabra, puedes tú brindar sanidad. Te exaltamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta enseñanza vamos a titularla así: necesidad y vigencia de la excomunión. Les invito a que seamos muy ágiles en la búsqueda de versículos. Voy a citar varios textos. Bueno, la iglesia es el pueblo de Dios. Pero mientras estemos acá, todas nuestras membresías van a estar compuestas por una mixtura. Porque ya hemos visto varias veces
que no todos los que están en una iglesia visible son parte de la iglesia invisible, ¿cierto? Entonces, esa iglesia invisible es la iglesia universal. Y la iglesia local, pues, es visible. Es, por ejemplo, la que estamos hoy. Pues, hermanos, resulta que hay otro texto. Son textos difíciles, más bien polémicos. Y no porque el texto como tal no nos brinde información suficiente, sino porque han habido distintas interpretaciones a esto que vamos a hablar hoy. Y lamentablemente vamos a encontrar distintas desviaciones. Vamos a Mateo 13, no pierdan el texto principal. (13:24) dice: les refirió Jesús otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Bueno, hay individuos dentro de las iglesias cristianas que tienden a utilizar versículos como para hacer chocar unos con otros, como diciendo: no, este versículo anula este. Ese es un ejemplo. Ahorita en Corintios 5 mirábamos que decía el pasaje: quítenlo, ¿no? Y acá el pasaje dice: no, déjenlo. Entonces, ¿al fin qué? ¿Sí? Aquí la clave, hermanos, del asunto es que esto es espiritual. La palabra que Cristo está hablando es espiritual. En toda iglesia local bíblica, como hay una mixtura, siempre va a haber trigo y cizaña. Pero es que solamente el Señor de la mies es el que sabe qué es trigo y qué es cizaña. Bueno, no tenemos ninguno de nosotros derecho a decir: a mí me parece que tal cosa o tal persona es cizaña. No. Bueno, a no ser que la situación se vuelva evidente. Porque cuando ya es evidente, entonces Corintios 5 dice qué es lo que hay que hacerse. Y ojo, en Corintios 5 ahorita leíamos: se saca a tal individuo no bajo la presunción de que él es cizaña, sino con la esperanza de que no lo sea. Eso es lo que vamos a hablar esta mañana, hermanos. Entonces, así como no todo el que simplemente asista a nuestro culto se convierte automáticamente en cristiano, del mismo modo la membresía en una iglesia local bíblica no es garantía final de una genuina profesión de fe. O sea, la membresía en la iglesia no es un diploma de los salvos. No, hermanos. Porque el pecado sigue siendo una realidad entre nosotros. Estamos en Cristo por la gracia y por la fe, pero el pecado sigue estando en nuestros miembros, no solo como iglesia, sino cada uno de nosotros con nuestras luchas, en los pensamientos y todo lo que hemos hablado estos meses. De todas formas, nunca puede utilizarse el hecho de que estamos en la naturaleza carnal para justificarnos del pecado. Leamos Gálatas 5:13. 5:13 dice: ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Sí? No vamos a aprovecharnos de que porque hay un pecado remanente,
Entonces siempre que se me va a confrontar de esto, no es que, ¿usted no tiene luchas, hermano, acaso? ¿Que por qué me juzga si todos tenemos pecado? Hermano, para nada. Porque no podemos aprovecharnos de la condición real en la que estamos todos luchando para justificar nuestra negligencia. Porque, hermano, vengan, miren esto. La característica principal de un cristiano no es que nunca peque, es que lucha. Lucha. El cristiano no se abandona en el pecado. No. Bueno, vamos a ver este tema en 2 puntos. Esta enseñanza breve de esta escuela. Primer punto vamos a titularlo así: la necesidad de las censuras públicas. Y el segundo punto vamos a ver el significado de la excomunión. Volvamos a nuestro texto principal. Si yo les preguntara a ustedes del pasaje este de Corintios 5 que leímos ahorita, ¿cuál es la parte más difícil en su opinión? Estoy seguro que todos me dirían el versículo 5. El tal sea entregado a Satanás. Impresionante. Esa expresión es difícil. Es una de las frases más difíciles de la Biblia. Pero esa aparente dificultad no es debido al contexto en que aparece. Porque si uno lee el contexto, tiene razón Pablo de hablar así. El problema es que hay una oscuridad que embarga los ojos de muchos creyentes. Porque, hermanos, si quisiéramos tomar esos textos, la parte difícil cuando vamos a hacerlo en la vida real es que ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda la gracia? Así que la dificultad con versículos como este no es ni siquiera por el pasaje, es por nuestros problemas culturales. En pocas palabras, el espíritu humanista. El espíritu humanista que siempre tiene compasión, que tiende a ser más compasivo que Dios. El espíritu humanista que ama al pecador pero aborrece al pecado. El espíritu humanista que tolera el pecado. Ese es el problema y esa es la razón por la que versículos como este son difíciles. Bueno, es tan difícil esto que hay iglesias sanas que discrepan con esto. Les voy a contar. De hecho, hay 3 maneras de interpretar equivocadamente este pasaje. Primera manera, errónea. Algunos consideran que esto de entregar a Satanás es una potestad de los apóstoles, nada más. Y se basa, por ejemplo, en Timoteo 1:20, cuando Pablo entregó a Satanás a unos fulanos blasfemos. Hermanos, si esa potestad fuera exclusivamente apostólica, ¿qué armas tiene la iglesia de hoy? Quitarle a la iglesia sus potestades disciplinarias es dejar al cuerpo sin sistema inmunológico. La disciplina eclesiástica no garantiza que nuestras iglesias serán perfectas, pero es la manera como la iglesia responde al pecado en sus filas. La entrega a Satanás no es un poder meramente apostólico, empezando por eso. Versículo 4. El apóstol le ordena con la autoridad de Cristo, por eso dice en el nombre de Cristo, con el poder de Cristo, que la iglesia se reúna. Si la potestad fuera meramente apostólica, el apóstol Pablo hubiera dicho: mi espíritu ya ha juzgado al tal, ya lo entregué.
pero no, él participa a la iglesia en ello. Bueno, además, miren el versículo 12. Hace 15 días hablábamos de las censuras públicas como la tercera manera de que Dios protege la mesa. La censura pública es la disciplina eclesiástica. Dice, ustedes juzgan a los de dentro. Segunda manera de interpretar equivocadamente este pasaje. Esos que interpretan así son de corte episcopal o presbiteriano. Esos hermanos piensan que esta potestad es exclusiva de las altas autoridades de la iglesia o de un cuerpo colegiado de ancianos. Entonces, por ejemplo, aunque consideramos a nuestros hermanos presbiterianos como tal, hermanos en la fe en todo sentido, discrepamos en esa interpretación con ellos, porque ellos aseguran que los ancianos del consistorio se reúnen para aplicar la disciplina y la iglesia la participa de cierta manera, pero no directamente. Nosotros, ¿qué vemos? Versículos 4 y 5 otra vez, que la iglesia está participando, y en la iglesia no solamente están los ancianos, sino también los miembros. Así que la potestad de entregar a Satanás le pertenece a la iglesia entera, no solo a los ancianos. La membresía activa tiene la potestad de tomar la decisión a través del voto en una asamblea extraordinaria. Eso no es de que, no, que el pastor tal es comulgó a tal, el pastor tal entregó a Satanás a tal. No, eso tampoco es bíblico. Nadie tiene esa potestad de manera individual. ¿Es potestad de quién? De la iglesia. Muy bien. Tercera manera equivocada de interpretar este pasaje. Algunos dicen que esto, bueno, sí se puede aplicar con la iglesia, pero solamente cuando son pecados súper graves. Herejías fundamentales e inmoralidades muy escandalosas. El problema con esta interpretación es que es muy subjetivo. En Colombia, culturalmente, el delito más bajo es el acceso con los menores de edad. En Colombia eso es lo más ofensivo que hay. Pero es que nosotros no vamos a juzgar al pecador basado en la cultura colombiana. Vamos a juzgar al pecador basado en la cultura bíblica. Y por ejemplo, Corintios 5 está hablando de un caso escandaloso de inmoralidad sexual. Y Tito 3, otro caso que más tarde vamos a mirar, habla de división. O sea que bíblicamente inmoralidad sexual y división es lo que para nosotros es la del acceso a los menores de edad. Bueno, entonces hermanos, como sea, démonos cuenta, la cuestión es algo vigente. Entregar a Satanás a un pecador está vigente. Segundo, lo aplica a la iglesia en una asamblea extraordinaria. Y ahorita vamos a estar mirando las causas. De todas formas, usted por ejemplo puede mirar en Gálatas 2:11-14. Existen pecados que necesitan ser reprendidos públicamente delante de todos. Y básicamente hay dos razones por las cuales se debe hacer eso. La primera es cuando el que está pecando es el pastor. Cuando hay pruebas y ya se habló con este hermano, a la segunda, repréndelo delante de todos, dice Timoteo 5 también. Y Gálatas 2:11 lo demuestra. Pablo amonesta a Pedro delante de todos. Y eso no irrespeta el procedimiento, porque es que como él es autoridad y el pecado que él estaba cometiendo pues afectaba a todos porque estaban siguiendo su ejemplo, entonces era necesario reprenderlo públicamente. Segunda razón por la cual el pecado debe ser reprendido públicamente, cuando ya se cumplió todo el procedimiento. ¿Se acuerdan en Mateo 18 que dice, si no oye a la iglesia, si no oye a los testigos, díselo a la iglesia? Y si no oye a la iglesia, entonces, ¿sí? Exacto. O sea, a lo último, la iglesia toda
participa. ¿Qué significa toda? Que ya todo el mundo se enteró, que ya la reprensión es pública. ¿Ven? Entonces esas son las dos maneras cuando el pecado debe amonestarse públicamente. ¿Sí? O sea, dense en cuenta, hermanos, siempre el pecado es algo serio, real en nosotros, pero no justifica que siga estando sin haber lucha. Cuando no hay lucha empieza a llevarse a cabo el procedimiento. ¿Bien? Cada pecado debe tratarse distinto. Eso no significa que haya excepción de personas, que porque el pecado lo comete el hermano tal que me cae bien, ahí sí no digo nada. Pero como pecó la hermana tal que esa sí me cae como regular, pues ahí sí vamos a aplicarle con todas. No, hermanos. Sin excepción de personas. Pero cada pecado tiene su manera. Por ejemplo, Gálatas 6.1 dice, si alguien... Vamos a leer Gálatas 6.1. Y dense cuenta de la diferencia. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna ¿qué? Falta. Dense cuenta, hermanos, existen pecados menos graves, no me malentienda, que Pablo les dice falta. Y eso debe ser reprendido con espíritu de mansedumbre, y la persona fue sorprendida, o sea, él comete algo por ignorancia o por un impulso momentáneo, entonces lo estoy reprendiendo. Pero el de Corintios 5 no es que, ay Pablo, si alguno es sorprendido, usted le escribió a los Gálatas que con mansedumbre, ¿cómo es eso que entregárselo a Satanás? No, Pablo, es que usted tiene algo contra ese hermano. No, hay diferencias. Hay pecados cuyo tratamiento debe ser siempre privado, porque la idea de la disciplina eclesiástica siempre es tratar los pecados lo más confidencialmente posible, no volver un chismerío a la situación. Si usted se entera de algo de un hermano, Dios le mostró eso a usted, en el buen sentido, usted es el que tiene la responsabilidad de acercarse a su hermano y reprenderlo en privado, no le cuenta a nadie, porque la idea es que esto no se vuelva un escándalo. No es sino hasta el final, que ahí sí la iglesia interviene. Bueno, entonces, hermanos, que estos temas son complejos, porque Hebreos 12:11 nos advierte que ninguna disciplina es motivo de gozo. ¿Quién se pone feliz porque lo disciplina? Nuestro corazón tiende a rebelarse. ¿Cómo así que debo respetar mi autoridad? ¿Cómo así que debo hacer esto? ¿Por qué me vienen a mandar? Nuestro corazón es rebelde por naturaleza, hermanos. Pero la disciplina eclesiástica está diseñada para el bienestar, como veíamos hace 15 días, unidad y pureza. Son las dos características principales de todas las iglesias locales sanas. Bueno, así que, hermanos, dense cuenta, la disciplina eclesiástica es como una reacción, como cuando usted siente que le va a dar gripa. Usted sabe esa sensación, ese sabor. Usted dice, uy, como que me va a dar gripa. ¿Usted qué va a hacer? Si usted actúa prudentemente, usted empieza a tomar algo para atacar los síntomas antes de que maduren, ¿cierto? La disciplina eclesiástica es varios procesos, varios pasos. En la disciplina eclesiástica ya pues lo final es la entrega a Satanás o excomunión. Ahorita profundizaremos más en ello. Pero existen muchas maneras de vivir en esa disciplina, animándonos unos a otros. Hay himnos que ustedes se han dado cuenta que le hablan a la iglesia. Dice, por ejemplo, el de contempla a Dios. Contempla a Dios en su trono. Ahí le está hablando el cristiano a toda la iglesia. Como dice Hebreos 10:25, estimulándonos a las buenas obras. Estamos invitándonos unos a otros a contemplar a Dios, por ejemplo. O sea, existen maneras de incentivar vivir en esa disciplina. La amonestación, luego los testigos, los pasos que ustedes también ya saben. No siempre es de una vez extirpar a la persona como tal, porque eso es lo último. Bueno, en el antiguo pacto, o más bien, en el nuevo pacto, la responsabilidad de la disciplina está en la iglesia, hermanos.
Es verdad que el pastor es el principal guardián de la mesa y de la admisión de la membresía, pero no es el único. Yo como ser humano, hay muchas cosas que no puedo notar, no me puedo dar cuenta de muchas cosas. Para eso es la asamblea la que debe participar en ello. Usted puede ver cosas que yo no puedo ver. Y al manifestar eso, vemos cómo Dios mismo es el que protege la iglesia. Entonces, ninguna iglesia sana jamás va a pasar por alto el pecado o el descarrío de cualquiera. ¿Ustedes saben cuáles son las 3 características de una iglesia sana? Que toda iglesia sana debe tener. La predicación bíblica, los sacramentos bien administrados y la disciplina. Pero como esta parte es tan problemática y hay pastores que prefieren siempre quedar bien con todo el mundo, entonces en nombre del amor se inventan maneras que la Biblia no autoriza y sí catalogan como antibíblico a aquellos que sí las obedecen. La disciplina no es estar siempre pendiente que cometa el hermano para estar tampoco, hermanos, eso ya sería legalismo. Pero existen momentos donde la iglesia debe reaccionar. Ninguna iglesia sana va a pasar por alto el pecado. Nunca. El doctor Galardi dice lo siguiente, abro comillas: la disciplina eclesiástica tiene que ver con aquellos que hay dentro de las filas de la iglesia, pues la iglesia no puede llevar a cabo su poder eclesiástico sobre aquellos que están por fuera del redil. ¿Para qué sirve la disciplina eclesiástica? Para mantener la unidad y la pureza de los que están adentro. Uno no puede aplicar disciplina eclesiástica a los visitantes o a los de afuera, o a alguien que viene y nos está visitando a congregarse hace un mes. No, porque él no es miembro. Pero hermanos, miren lo incoherente. Sería incoherente participar de la cena a alguien que sea hermano con un mes de que porque está asistiendo y es hermano, y si no aplicar la disciplina eclesiástica. Si la disciplina eclesiástica está relacionada con la cena. Entonces, si somos coherentes, así como no aplicamos disciplina al que no es miembro, se supone, como vimos hace 15 días, que no se participa de la cena al que no es miembro. Bueno, de todas formas, cada iglesia es responsable por sus propios miembros. Y nunca Cristo afirmó, ni ninguno de los apóstoles, que otras iglesias intervinieran en asuntos de otras iglesias. Por eso es que nuestro gobierno es congregacionalista y no somos de otro tipo de gobierno. Porque nunca vemos, hermanos, que cuando la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan que estaba envanecida porque no estaba disciplinando al pecador? Ellos estaban envanecidos. O sea, la razón por la que la gente o las iglesias no practican disciplina es por orgullo. Claro, yo prefiero que sigan pensando bien de mí a quedar mal por tener que comprender a alguien. Entonces yo prefiero cuidar que siempre yo ser querido por otros. Hermanos, eso no podemos admitirlo entre nosotros. Cuando la iglesia de Corinto trató su propio caso de excomunión, ustedes saben que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas internos, pero a pesar de eso, no requirió acudir a un tribunal. Es más, en Corintios 6:5 dice que uno de los errores de ellos, ¿cuál fue? Ir a demandar a hermanos. ¿Se acuerdan? Se estaban demandando entre sí. Corintios 6:5, y Pablo les dice: ¿acaso no hay nadie sabio entre ustedes que lleve los asuntos? A ver, otra manera, la iglesia tesalónica, si tiene inconvenientes internos, por ejemplo en el caso de los perezosos que aparecen en Tesalonicenses 5, que ya no tenían nada que hacer y como Cristo va a venir, entonces ya vendieron todo y se salieron de trabajar. Y empezaron a ser entrometidos y chismosos en las casas de las personas. ¿Qué le dice Pablo a los tesalonicenses? Con ellos actúen de estas maneras. Y no le dice a los efesios, mire, Efesios, ayúdenles a los tesalonicenses de este problema. Tampoco Pablo envía una comisión de los corintios para eso. No, cada iglesia local
está llamada a solucionar sus problemas internamente. Como les dije al comienzo, la idea es que de los problemas se entere el menor número de gente posible. Es decir, cuando se entera la membresía del tema, ahí no sale. Pero si un miembro es tan inmaduro que empieza, hermano, ya a contarle a todo el mundo, ahí ya hay pecado. Bueno, ¿qué significa esto de excomulgar, hermanos? Vamos a Mateo 18, 7. No pierda el texto principal, que es Corintios 5. Disculpe, en la necesidad de la censura pública, ¿esos son esos dos puntos? ¿Vamos a entrar a otro punto o ya? Sí, entramos al otro punto, significado de la excomunión. Mateo 18, 7 dice: hay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene. Sí, como les decía ahorita, es algo inevitable que entre nosotros haya pecado, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Cristo instituyó las medidas en el Evangelio. Anote estos textos: Mateo 18:2 en adelante y Juan 20:19 en adelante. Mateo y Juan son evangelios. Hay personas que dicen, bueno, ¿por qué hablar de disciplina eclesiástica o de excomulgar a alguien si ese no es el evangelio? El evangelio es el amor, el perdón de pecados. No, falso, diabólico. Las medidas de excomunión están en Mateo 18 y Juan 20. En el mismo evangelio, la disciplina eclesiástica es una realidad del evangelio. Hace parte de las buenas nuevas que el cristiano está llamado a predicar. Es un mandato vinculante para todas las iglesias. Así que excomulgar realmente es la manifestación de una disciplina en el nombre de Jesús, pero bajo parámetros y razones bíblicas. Cuando existe una conducta que daña a la iglesia en la unidad o en la pureza, ¿sí? Y cuando la fe de aquel que sigue en esa conducta puede ser puesta en entredicho. Dice Pablo, es que ni siquiera afuera se escucha que alguien actúe así y nadie le ha dicho nada. Entreguen altar a Satanás, ¿sí? Así que a través de la excomunión se excluye y se expulsa a alguien que había sido reconocido como miembro y que estuvo expuesto a la predicación de la palabra, fue exhortado, recibió consejería, lo amonestaron en privado, hubo amonestación con testigos, luego la iglesia lo amonestó públicamente, pero no hubo ningún efecto. Entonces se dan cuenta, la excomunión es lo último, cuando ya no hay más que hacer. Lo único que podemos hacer como personas con alguien por el cual estamos preocuparnos y mostrarle nuestra preocupación, exhortarlo, amonestarlo, bueno, lo que podamos. Pero si esa persona después de todo el procedimiento sigue en las mismas, está demostrando que esa persona es inconversa, aunque sea miembro de la iglesia. Por lo tanto, entregarla a Satanás significa Señor, esta persona pensábamos que era parte del cuerpo, pero realmente es de afuera. ¿Qué hace adentro? Entonces se excomulga en el sentido de que esa persona es de Satanás, porque Satanás tiene su gobierno allá en el mundo. Dios se lo cedió. Él es el príncipe de la potestad del aire, gobierna sobre los hijos de desobediencia. Este fulano es un impío que estaba en nuestras filas. ¿Y qué hacemos? Pues de reconocer públicamente quién es en realidad. Eso es. Comenta el doctor Lehman, abro comillas: la iglesia local retira su confirmación de que la persona pertenece al reino de Dios, donde gobierna la autoridad redentora de Dios. Más bien declara que la persona pertenece al reino de Satanás, reino en el que Satanás gobierna. Por ese motivo Jesús dice:
que lo tratemos como si fuera un incrédulo o un renegado. ¿Se acuerdan? Tenlo por gentil y publicano. Es alguien que no pertenece a Dios ni a su comunidad del pacto, cierro comillas. ¿Sí? Así que la expresión entregar a Satanás, tan tremenda esa frase, no es un rito oscuro por ahí, no, sino que Pablo está hablando llevado por el celo. Él dice: ustedes están envanecidos porque no disciplinan a esta persona. Reconozcan quién es en realidad, no es parte del cuerpo, es más, expúlsenlo para destrucción del cuerpo y quizás Dios lo salve después cuando le dé arrepentimiento a esa persona. Así que, hermanos, la excomunión es una expresión, es lo que Cristo dijo: tenlo por gentil y publicano. Es lo que dijo Pablo: entregarlo a Satanás. Cuando hay una conducta impenitente. La razón principal por la cual se necesita excomulgar a alguien es por impenitencia. Eso es el pecado más grave que hay. Ese es el pecado más grave que hay, la impenitencia. ¿Qué es impenitencia? Cuando la persona no le da la gana arrepentirse. Sigue. Se le habla con amor, con ternura, se le muestra preocupación de corazón. Se le muestra bíblicamente su conducta. Se le habla, se le dice: ya la iglesia ya hizo todo y esa persona siguió en lo mismo. ¿Eso qué es? Impenitencia. Entonces, la excomunión es cuando hay una conducta impenitente, cuando hay una doctrina herética practicada, o sea, que entre nosotros salga un unitario. Imagínense, un unitario, alguien que empiece a hablar cosas antibíblicas y es miembro, hermano. No, se le llama la atención a la persona y dice después de una y dos ya, porque la doctrina es innegociable. O un pecado escandaloso, algo censurable, algún pecado de tipo sexual. Entonces, en el nombre de Jesús, la comunidad debe disciplinar a la persona. Y si hay impenitencia, entonces viene la excomunión. Ahorita vamos a seguir mirando eso. Mateo 16, 19 nos dice que el Señor Jesús habla de unas llaves, las llaves del reino. Las llaves del reino, hermano, no es la autorización para comprar carro. O las llaves del reino no es la prosperidad para comprar casa. Las llaves del reino es esos poderes que le entregó Dios a su iglesia. Pero no son poderes sobrenaturales de imponer manos y traer rayos y centellas o maldecir a la gente. No. Los poderes de la iglesia son guardar la integridad moral de las personas, doctrinal. Y esas llaves se administran principalmente por los ancianos de la iglesia local, pero se requiere el voto de la iglesia. 2 Corintios 2:6, anótelo. En ese pasaje dice que la iglesia vota cuando hay actos que requieren disciplina. En el griego dice mayoría, la mayoría. 1 Timoteo 5:20, para que cuando alguien que ve que hay pecado en la iglesia está pecando con lo mismo, tema. Porque si entre nosotros hay alguien que peca y no le pasa nada y lo tratamos igual, ¿qué significa eso? Bienvenido el pecado. Porque aquí amamos a todos. Y como aquí amamos a todos y todos somos pecadores, pues hermano, ¿quiénes somos para juzgar? Y se vuelve una sinagoga de Satanás, lo que era la iglesia santa del Cordero. Así que siempre será una actitud ajena a Cristo tolerar el pecado en las filas. Cristo, en su palabra, en su evangelio, de su propia boca y autoridad, dio una metodología disciplinaria para proteger a su rebaño en moral y en doctrina. Así que si nosotros como iglesia somos el reino de Cristo, una embajada del reino de Dios, tenemos un compromiso fuerte por la santidad personal y de mis hermanos. Amén. ¿Tienen preguntitas, hermanos? Unos 5 minuticos. Pastor, tomando el ejemplo de lo que sucedió en Corintios,
de ese pecado escandaloso, se habla de un hombre que se estaba acostando con la mujer de su padre. La madrastra. Sí. En tal caso que eso sucediera, ¿se deben seguir los pasos de Mateo o esa persona debe ser disciplinada inmediatamente? Buena pregunta, Debido a hermano. que es un pecado muy escandaloso. Debido a que es un pecado escandaloso y público, de una, ahí no hay proceso. Los procesos es cuando, por ejemplo, usted lee en Mateo 18, dice, si alguien peca contra ti, o sea, cuando son pecados más privados, más interpersonales, ¿sí? Es un pecado que no es público, que no es escandaloso, se trata de manera privada, pero cuando es un pecado escandaloso, debe actuarse de una vez. Es más, bíblicamente hay 3 procedimientos. El de Mateo 18, que es el de los 3 pasos, pero son pecados de tipo privado. Está el de Corintios 5. Ya está sin pecado. ¿Qué quiere decir? Que ese hombre llevaba hace rato y no le pasaba nada, no le decían nada. No, ya, excomúlguenlo. Y el tercero es en Tito 3, del 9 al 10, que dice cuando alguien hace divisiones, hay que llamarle la atención máximo 2 veces. A la tercera, ya, fuera. Dice, deséchalo. Ahorita vamos a mirar eso. Sí, o sea, son 3 tipos distintos de disciplina, pero depende del tipo de pecado. Por eso les decía, cada pecado tiene su manera diferente de tratarse. No porque haya acepción de personas. Bueno. ¿Qué señales debe mostrar aquel que está en disciplina y para que sea nuevamente aceptado por la iglesia, por la congregación? Si la característica principal del que entregamos a Satanás es la impenitencia, la característica principal del que es hermano de verdad es que le duele el pecado y si es arrepentido de verdad. ¿Y cómo son las señales del arrepentimiento? Confesión. Confesión de pecado y lucha con el pecado. O sea, la persona está mostrando que está luchando con ese pecado. Ahí vemos que hay no solamente esperanza, ahí hay fe de verdad. Cuando hay impenitencia, o sea, no, yo estoy bien. No, pero es que eso está en fornicación. No, yo estoy bien. No, pero es que eso está en adulterio. No, pero yo estoy bien. No, pero es que usted está propagando rumores y chismes en la iglesia y creando facciones. No, pues yo estoy bien. Sí, o sea, la persona es terca. Eso es impenitencia. Entonces una señal es el arrepentimiento. Ahorita vamos a profundizar un poquito más. Esto es introductorio. Ustedes saben que siempre la primera prédica es más general. Última pregunta. Bueno, entonces en resumen, la excomunión es una medida vigente y es una medida necesaria cuando hay impenitencia. En resumen de todo lo que vimos. Bueno, así pasa, hermanos. Vamos a tener un receso y ahorita seguimos con nuestro culto de adoración.